Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Administrativo. Estamos muy contentos de poder estar frente a ustedes en otro evento, ¿no? Que estamos trayendo para el deleite bueno, de la actualidad jurídica, la actualidad política y lo que se vive, ¿no? Hoy en día, en los tiempos en el cual estamos viviendo. Saludamos a todos los que nos están acompañando a través de las redes sociales, pues todos estamos muy contentos de poder contar otra vez con el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, ya amigo y miembro de la casa, que el día de hoy nos va a hablar un poco respecto al tema del gobierno y Congreso, más cambios o más de lo mismo, ¿no? Respecto a la coyuntura política, jurídica, como le hemos mencionado, de reciente actualidad. Bueno, no hay, ya siempre le hemos mencionado, mencionar al doctor Eloy Espinosa, casi ya no es necesario porque ya todas las personas lo conocen en la comunidad jurídica, sobre todo, pero de todas maneras, muy rápidamente podemos señalar que el doctor Espinosa Saldaña es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, es postdoctor por la Universidad de Bolonia, expositor en temas de derecho administrativo, de derecho público a nivel nacional e internacional. Doctor, otra vez le reiteramos nuestro agradecimiento y encantado de poder escucharlo como siempre. Lo dejo con la exposición. Muchas gracias, Daniel. Todavía no ahora sí se ve la imagen. ¿Se ve bien la imagen o no? Lo vemos, doctor. Lo vemos correctamente. Perfecto, sí, porque me pasó la otra vez en un congreso reciente que me habían tomado la mitad de la cabeza y no se salía todo el rostro, por eso pregunto. Bueno, muchas gracias, Daniel, como siempre, al Centro Peruano de Derecho Administrativo, al estudio Caballero, entonces a ti mismo y a todo tu equipo por esta convocatoria en un día muy especial, aunque no se ha hecho gran referencia a él. Hoy es el Día Mundial de la Trata de las Personas. Tema lacerante, terrible y sobre todo en el caso peruano. En el caso peruano, los índices de trata de personas o esclavitud moderna son de los más altos de América Latina y poco o nada se ha hecho al respecto. El discurso de la señora Boluarte, bueno, entre las 79 páginas del video, pues algo dice al respecto, pero es absolutamente superficial. Entonces, ahora, y tampoco olvidemos que estamos viviendo una coyuntura que nos puede afectar directamente, entonces, eh, en este momento, lo que está ocurriendo en el vecino y hermano país de Venezuela, ¿no? Eh, Será seguramente tema de otra exposición. Bien, vamos entonces a la materia. Primero, les aseguro que no me voy a tomar las 5 horas que la doctora Boluarte, pero de todas maneras no va a ser una exposición tan corta como otras que he hecho. Primero, me interesa mostrar cuáles son, según el ordenamiento constitucional peruano, las competencias de gobierno, o competencias de Congreso, básicamente competencias de la presidencia, competencias del Congreso, en términos muy generales, para ver cómo estamos en una lógica hoy de presidencialismo con Congreso fuerte. Y esto tiene ciertas consecuencias sobre cómo se plantean las relaciones de poder político en el país. Y en ese escenario, ver a través del reciente discurso del presidente del Congreso y a través del reciente discurso de la presidenta de la República y su comportamiento propio en ese momento de discurso y comportamiento posterior, si encontramos entonces elementos en el discurso, en los gestos que se han hecho frente al discurso y para enfrentar ciertos retos que tiene el país. Y si lo estamos haciendo bien o estamos en más de lo mismo,
Y si estamos en más de lo mismo, ¿a qué nos puede llevar? Bueno, vamos, estoy en este momento comenzando planteándoles que partimos de una dinámica de lo que se llama un presidencialismo con Congreso fuerte. La configuración del poder político es desde el principio, cuando se hace nuestra constitución, se reemplaza el nombre de rey por presidente de la República, porque las atribuciones que se le dan al presidente de la República desde el principio, o a la presidencia de la República, ya tenemos una presidenta, desde el principio son muchísimo más amplias en América Latina y en el Perú en particular que las del presidente norteamericano, que es supuestamente el modelo. Hay cosas que un presidente norteamericano no podría hacer jamás. O sea, entonces el veto de una norma, la iniciativa legislativa directa no la tiene. Tiene que haber suelta su discurso, el mensaje de la nación, del Estado de la Nación, y de allí es donde él tendrá que negociar con algún congresista para que lleve la propuesta. Eh, no tiene tampoco el presidente de la República norteamericano, como sí lo tiene el nuestro, no solo capacidad legislativa, están los decretos de urgencia, los decretos legislativos, no tiene esta cobertura, por ejemplo, para poder manejar lo que son transferencias presupuestarias o estados de excepción. Eso, en el caso peruano, es iniciativa del presidente con cargo de dar cuenta al Congreso. ¿Sí? El Congreso, con 20.000 cosas que tiene, puede responderle mañana, tarde y nunca, y estas decisiones siguen dándose. Y además, en el caso de estados de excepción, con la posibilidad de renovarse. Pero frente a este presidente fuerte, ¿qué es lo que se hace? Y sobre todo desde el discurso liberal del siglo XIX, comienza a introducirse una serie de elementos propios del parlamentarismo en un espacio de Congreso. Entonces, y por eso uno abre una constitución peruana y se encuentra con ministros y no secretarios, aunque en la práctica se porten como secretarios. Ya, la diferencia es importante. El secretario es una persona que ejecuta las líneas generales, las órdenes de su jefe o jefa. El ministro se debe a la confianza del Parlamento o Congreso, según el ordenamiento jurídico, la tradición jurídica de que estemos. Entonces, no es lo mismo ser ministro, porque el ministro asume las responsabilidades políticas del presidente o la presidenta, que ser un secretario. El secretario carga con lo suyo, y si el presidente no lo hace bien o considera el Congreso que no lo hace bien, el presidente norteamericano le cae el impeachment y se acabó. Adiós al cargo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener un presidente fuerte en atribuciones y un Congreso fuerte en atribuciones, entonces, porque ya no solamente es que hay ministros, sino que el Congreso tiene estación de preguntas, el Congreso interpela, el Congreso censura. Bueno, el Tribunal Constitucional, sobre todo en composición, casi ha matado la cuestión de confianza inicial del 130, y ha circunscrito que el Congreso decida cuando lo quieran plantear una cuestión de confianza en el supuesto de la gestión de un ministro o la gestión del gabinete. Bueno, uno mira el esquema peruano y dice, bueno, esto es Perú, esto es Inglaterra. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con esta situación? Bueno, cuando el presidente tiene o presidenta tiene mayoría parlamentaria o mayoría congresal, para hablar en términos nuestros, congresos se congregan, entonces es el esquema de los sistemas presidenciales o de inicio presidencialista, como nuestro. Parlamentos, el rey va, habla, parla con los representantes del pueblo. Eso es Inglaterra. Entonces, y por eso en lugar hay que hablar de Congreso. Valentín Paniagua siempre nos lo decía en clase, y de ahí sacado de Videgain, que trabajó mucho este tema. Entonces, cuando el presidente no tiene mayoría congresal, se apropia o por alianza, es el rey.
no hay quien lo controle, porque obviamente todos estos mecanismos de control que ejerce el Congreso se van a limitar a los mecanismos de control de garantía hechos por la minoría congresal, con una lógica no tanto de sacar a alguien del cargo, sino de desgastarlo. O sea, ¿para qué sirve básicamente una interpelación cuando yo soy minoría en el Congreso? Para hacer notar que el ministro no lo está haciendo bien. Y eso significa que el ministro se pueda exponer pueda exponerse y exponer a todo el gabinete y a todo el gobierno a un desgaste. Y vamos a ver qué sostenibilidad, qué credibilidad tiene el gobierno. Bueno, en este momento, lamentablemente, tanto el Congreso como el gobierno tienen una credibilidad muy pobre en el Perú, casi casi de error estadístico, pero la idea es esa, ¿no? O sea, si yo soy el que tiene mayoría en el Congreso y a la vez soy presidente, pues tengo el manejo de todas las cartas y lo que queda es básicamente el derecho a el cuestionamiento, por no usar un término muy peruano que se maneja en este espacio, y cuestionamiento que lo que busca es decir, yo lo hago mejor y con eso te desgasto. Pero las cosas cambian y mucho cuando quien llega a la presidencia no tiene mayoría parlamentaria, no tiene mayoría congresal y entonces a veces ni siquiera tiene bancada, como es el caso de la señora Boluarte. Y eso es más que frecuente en Perú, ¿ya? Entonces hemos visto en muchas ocasiones que, ¿por qué? Porque las elecciones presidenciales y las elecciones congresales, ahí hay un bebito que nos está haciendo compañía. Las elecciones presidenciales o las elecciones congresales, entonces, son simultáneas. Y eso no está mal. El problema es que para ganar la presidencia en la que se considera la primera vuelta, tendríamos que contar con eh, la mayoría de los votos válidamente emitidos, o sea, votos blancos, nulos, no se consideran para el Congreso. Y como nadie llega a eso, con la fragmentación de los partidos que existe en los últimos años, entonces, y no ha habido habilidad para generar alianzas. Entonces, y a eso le añadimos que nuestro sistema, que nuestro sistema, entonces, se va a una segunda vuelta presidencial, más no congresal. Entonces, y en la segunda vuelta presidencial, ya lo hemos visto aquí y en todas partes, el ejemplo francés, esto es muy claro al respecto de lo que hemos visto recientemente. La señora Le Pen se quedó haciendo moños, entonces, porque se unieron todos en contra de ella. Pero claro, ahí se unió todo el Parlamento en contra de ella para poder sostener la estructura parlamentaria. Esa misma lógica se aplica en un esquema semiparlamentario común. ¿Por qué? Porque obviamente eh, Kuczynski tenía el 17% de los votos y la señora Fujimori tenía el 35%. Pero sin embargo, por muy poquita diferencia, es la señora Fujimori la que pierde en la segunda vuelta, gana Kuczynski, pero no tiene mayoría parlamentaria, y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque además tenemos un sistema de asignación de curules, que es el sistema del señor belga, de apellido de Hunt, o Hunt, dicen algunos, pero no, es de Hunt. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay restos electorales, o sea, 3,86 tengo de 5 congresistas, entonces en vez de que tener tres, si yo tengo más que el 50%, se me va a dar el cuarto congresista. Voy a tener 4 de 5 en vez de 3 de 5. ¿Y eso qué hace? Que las fuerzas que son mayoritarias en alguna circunscripción, le hace regiones, en el caso peruano, porque mientras no haya el establecimiento del Congreso bicameral que dice que se nos viene, las elecciones son en función a las circunscripciones regionales.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo, entonces, así voy agarrando lo que diríamos en el Perú, restos, bueno, entonces, y esos restos van acumulándose, y eso hizo que el fujimorismo, esa elección, con 37% de los votos en el Congreso, tuviera el 51% de los congresistas. Claro, pues no se puede asignar congresista al voto blanco, al voto nulo, al fantasma, que no existe, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasa si yo tengo mayoría parlamentaria, mayoría congresal? Bueno, pues muy fácil, ¿no? Comienzo a imponerle condiciones a quien está en la presidencia y en algún momento esto hace que las relaciones se pongan muy tensas. En algunos casos eso ha llegado al golpe de Estado. Disolver en el 92, cuando la mayoría de los presidentes probablemente no habían nacido. ¿Qué es lo que entonces se plantea allí? Yo no veo, haciendo ya un análisis técnico, histórico, un Congreso obstruccionista. Veo un Congreso que se opone, pues obviamente, tiene perspectivas distintas. Pero para la lógica, los arrestos del Fujimorismo de aquella época, eso era más que inaceptable. Entonces vamos a hacer y rápido las gestiones por las cuales nos apoderamos de toda la cuota de poder, hacemos una alianza con las Fuerzas Armadas para que nadie nos chille en la calle. En un domingo cierro el Congreso e intervengo una serie de instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal de Garantías Constitucionales, como se llama en esa época, etcétera. Luego, García aprende rápido entonces, antes de la lección de lo que pasaba, y lo que hace son puntuales alianzas, precisamente como hizo Toledo en su momento. Ellos lo que hacen, bueno, Paniagua no cuenta para esto. Paniagua es un presidente del Congreso al cual se le designa que se haga cargo de la presidencia de la República, mientras tanto se hace el proceso de elección, que es un poco la misma situación de Sagasti. Ahí no hay un Congreso que se le vaya a oponer, porque el Congreso lo que está haciendo es sosteniendo a alguien que considera que es capaz, pero es inofensivo electoralmente como para poder quedarse después a la fuerza en el poder. Punto. Pues ahí no le hace un gran problema. Toledo hace alianzas con ciertos sectores y consigue mayoría absoluta en el Congreso. García hace lo mismo, juega en pared con el Fujimorismo. Entonces, el problema se hace más grave precisamente con la coyuntura no de Humala. Humala tenía mayoría propia, pero el problema con Humala es que su partido comienza a desmoronarse en el ejercicio de la gestión. Entonces el partido comienza a ver estas fórmulas de un montón de bancadas que se arman dentro del Congreso que venían de una bancada original, que era el humanismo. Entonces, ya allí comenzamos a ver ciertas acciones de un Congreso respondón, pero el asunto se pone muchísimo más grave cuando alguien tiene 17%, alguien tiene un 35% que termina siendo 51% en el Congreso, más los 4 votos del Partido Aprista en el Congreso que ayudaron y mucho. Entonces, mm, perdón, 5 votos, y comienza a hacerse pues la situación insostenible, no solo por las competencias que tiene el Congreso, sino por las competencias que se va autoatribuyendo el Congreso. Y allí el enorme esfuerzo de nuestra composición del Tribunal Constitucional de poner el pare a algunas acciones del Congreso. De ahí la lección aprendida. Soy amigo de mis amigos y muy amigo de gente que está en el Tribunal Constitucional actual, pero todo hay que decirlo. Entonces, el sistema de elección de los congresistas, entonces ahí hay un estupendo trabajo hecho por alguien que trabaja muy cerca de nosotros, que es Eduardo Cayotopa, que explica los sistemas de elección de congresistas. Entonces, digo, miembros del Tribunal Constitucional por congresistas, cómo es.
si solamente está una mayoría parlamentaria, lo que tenemos es una cuota de repartir, una cuota de poder de cada grupo político y el más fuerte impone a quién es su magistrado, que coloca ahí. A nosotros no ocurrió eso porque nosotros somos los hijos de la repartija, ¿no? Eso es, se descubrió a quienes venían de candidatos y los tuvieron que limpiar un poco la casa para evitar el problema. Entonces, ¿qué pasa? El tribunal, cuando nos vamos, el Congreso aprende la elección, elige gente muy honorable, sin duda, pero gente que está más claramente adscrita a lo que la mayoría congresal, que ni siquiera es una mayoría de partidos, sino es una mayoría de intereses en este momento, marca como pauta. Y eso es lo que entonces se vive claramente, entonces hay reflejos y respuestas en la época de Vizcarra. ¿Por qué? Porque tenía un tribunal que finalmente decidió lo que tenía que decidir, pero ya no es suficiente para poder sostener a Castillo, y además no entraremos acá en la discusión sobre si lo de Castillo fue un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado frustrado. El asunto está judicializado y serán los jueces los que decidan si cometió el delito de rebelión y el delito de sedición. No me corresponde entrar en este momento. Bueno, entonces lo que vamos a tener es una vicepresidenta que llega a la presidencia sin bancada y con una sui generis mayoría congresal, porque miren la mesa directiva anterior y miren la mesa directiva actual. Está conformada por un grupo de centro con un liderazgo muy claro, que es Alianza para el Progreso. El fujimorismo se asegura no estar en el front desk, no estar por detrás en la segunda vicepresidencia, y de allí, tranquilitos, tranquilitos, viene la cuota de lo que queda de Perú Posible, de Perú Libre, que se reclama como un partido de izquierda, y entra el representante de un partido que claramente se reclama como Avanza País, de un partido de derechas. O sea, está bien, hay que buscar establecer coordinaciones en el Congreso, pero digamos como que aquí se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Y lo peor de todo es que esto en un contexto donde tanto la presidencia de la República como la mayoría congresal tienen muchas cosas. Yo aquí solamente mencionaré algunas. En el caso de la presidencia actual, porque hay que decir las cosas y no estar con el pacto infame de hablar a la voz, aunque eso nos pueda causar problemas posteriores. Sé que es políticamente incorrecto decir ciertas cosas, pero yo no soy político, yo soy técnico. Entonces tengo que decir las cosas en rigor. Hay muertes no explicadas en el ingreso de la señora Boluarte al poder, que supuestamente está la responsabilidad siendo judicializada, pero a ritmo de tortuga. Hay sin duda un mal manejo del Estado, entonces entendido como las diferentes reparticiones administrativas, que en este caso que están a cargo básicamente del gobierno o de órganos que de alguna manera, por adscripción o por otras connotaciones de derecho administrativo, tienen algún nivel de sometimiento, sobre todo presupuestario. El gobierno está, funcionan tarde, mal y nunca. Les comentaba a alguno de mis alumnos que eh, se había hecho una priorización de qué proyectos, qué políticas públicas eran las más importantes en un plan nacional del 2016 al 2025, y estábamos en julio del 2024 y solo se había cumplido como el 50 y tantos por ciento de lo que se había ofrecido. Eh, Creo que se va a acabar la conexión pronto, no sé si pueden ver cómo renovarlo para que no se corte la exposición. Eh, a ver, luego, una lógica de frivolidad, Rolex, Cartier, entonces un alejamiento del ciudadano muy claro, entonces, y además un rechazo ciudadano muy claro a la presidencia.
entonces, en vez de crecer, el país decrece. Ya, nos han dicho que este año vamos a crecer económicamente un 3,1%, pero eso es un efecto rebote de haber tenido recesión el año pasado. Y además es un crecimiento absolutamente insuficiente. El Perú para mantener un PBI, el PBI en las condiciones de lo que requiere la población para atender sus necesidades humanas básicas y poder desarrollar su desarrollo integral, el desarrollo integral de cada una de las personas, necesitaría crecer por lo menos un 6%. Pero la mayoría congresal tampoco es inocente de algunas cuestiones que hay que mirar con detalle, ¿no? Desde beneficios puntuales, como ya sea de los famosos casos de los mochasueldos o beneficios de grupo, para sector de grupo, para sector específico, ¿no? O sea, ley SUNEDU porque hay en la composición de la mayoría congresal un sector muy vinculado a universidades no precisamente de la mejor calidad para entonces evitar que haya una evaluación de una acreditación seria, entonces que se puedan abrir más universidades o que se pueda no tener un control de la rigurosidad como se están enseñando en las universidades. Pero junto a esto, tan o más grave, algunas normas de realmente de impunidad, como son esta norma que casi suprime los hechos, la colaboración eficaz, o esta norma que habla de la prescripción de aquellos delitos antes de que se haya firmado y haya puesto el convenio de Roma y puesto en vigencia la Corte Penal Internacional. El convenio de Roma es de 1996, la Corte Penal Internacional llega a configurarse en el 2002, entonces decimos, lo que viene antes del 2002 ahí no aplica ninguno de los criterios del derecho internacional de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, no aplica la idea de lesa humanidad, entonces esos delitos prescriben y todos los que cometieron los delitos pueden ir fuera. Entonces, y claro, me dirán, no es caducidad. En los hechos es peor que eso, porque si yo ya no tengo un mecanismo que se le dé la protección para poder accionar, ¿cómo cuestiono los comportamientos? Y ojo, eso no solo favorece a sectores estatales, ¿ah? Tal como está planteada la norma, alguna gente vinculada a la subversión también puede salir a la calle con eso. Ah, eso es una de las cosas que se hace. Y también, pues, hay normas que se han dictado que son terribles para favorecer a algunos sectores. Eh, el caso de la tala ilegal o la minería ilegal es clarísimo, ¿no? Entonces, sectores vinculados con el crimen organizado. Una cosa ya es favorecer a un grupo como la ley anti-SUNEDU o la ley SUNEDU actual, y otra cosa es normas que promueven tal ilegal y normas que promueven minería ilegal. Muchísimo más grave. En este concierto, entonces, donde hay afirmación de ciertas cuotas de poder, donde en la presidencia de la República está de alguna manera subordinada a los intereses de la mayoría congresal, con ciertas concesiones, cuando entonces si tengo que optar entre el contralor que ya vencía su mandato, y la presidenta, y el contralor se pone muy cargoso con la presidenta, entonces yo necesito a la presidenta hasta el 2026 y puedo nombrar a otro contralor. Finalmente, quien me propone el candidato es la presidenta. Si no me gusta un primer candidato, lo rechazo y el segundo candidato me disgusta menos y lo acepto. Cualquier parecido con la realidad que se vive en el Perú es más que mera coincidencia. Entonces, miremos lo más rápido que se pueda, voy a hacer mi mejor esfuerzo en ese sentido, los discursos del señor Salguana y de la señora Boluarte, 27, 26 uno, 28 el otro, entonces ahorita, que nos permite, para ver si nos permiten notar cambios en el comportamiento, ya sea del Congreso o ya sea del gobierno, o estamos en más de lo mismo. ¿Y qué significaría estar en ese más de lo mismo? Primero hay que pintar un poco el personaje Salguana. Probablemente, a pesar de su exposición
política no sea muy conocido por el grueso de la ciudadanía y para la gente que nos escucha fuera del país menos. Salguana no es un personaje nuevo en la política peruana. Eduardo Salguana ha sido, esta es la tercera vez que es congresista, ya la primera vez lo fue por Izquierda Unida, la segunda vez por un movimiento más bien local, o por una expresión muy fuerte a nivel local. Entonces, y la tercera vez llega entonces ahora. En el intermedio, en el interín, es ministro en el gobierno de Toledo. O sea, estamos hablando de una persona que, y después, cuando ya Perú Posible se desmorona, se inscribe, se convierte en miembro de Alianza para el Progreso y allí está militando ya desde hace algún tiempo y ha sido elegido congresista con todo el paquete de los congresistas elegidos del 2021 al 2026. Entonces ese es un hombre de la política, pero es un hombre de la política articulado desde su región, que es Madre de Dios, una de las regiones más ricas del país, la menos poblada, pero que tiene algunos problemitas. Y eso nos lleva a mirar con detalle el quehacer de Salguana porque tiene contactos y propuestas peligrosas. Entonces, contactos básicamente, hay que decirlo, con la minería ilegal y con la tala ilegal, que en este momento mueven tanto o más dinero, la minería ilegal sin duda, más dinero que el narcotráfico. Y Salguana es el que ha planteado los proyectos básicamente en favor de la minería ilegal, disfrazándola de minería artesanal, que es otra cosa. No hay tiempo aquí para entrar en detalles, si las preguntas tienen a bien hacerlo, puedo entrar en la diferencia, pero no es lo mismo. Entonces, el discurso de Salguana, ¿qué plantea? Plantea en 12 carillas, el sí es corto, ¿ya? Entonces, en 12 carillas, la defensa de los fueros, el halago al jefe de su partido, en el Perú eso es casi una costumbre, entonces en otros países uno no escucha que cuando comienza un funcionario un discurso decir, esto lo hago por orden de mi jefe o por la gestión de mi jefa. No, no, no. Pero aquí es regular y cuando uno es elegido presidente del Congreso, pero no es el jefe o jefa del partido, lo primero que sale es a felicitar a su jefe. Luego tenemos habla de una política de puertas abiertas para desmarcarse de la actitud cerrada que tuvo el anterior presidente del Congreso, el señor Soto. Apunta a una imagen de conciliación. Bueno, ese siempre ha sido dialogante, ese siempre ha sido su estilo. El problema es muchas veces con quién dialoga y de qué dialoga. El señor Salguana, si uno mira de sus antecedentes, elogia a sus antecesores en el cargo, obviamente niega todo vínculo con los sectores de ilegalidad que he mencionado, de la minería, de la tala, y va a reclamar ser esta mala costumbre que impuso, bueno, también da un saludo a algunos expresidentes del Congreso, pero entonces reclama aquello que es una mala costumbre que se introdujo en el Perú, y eso hay que decirlo, ayer la Torre tuvo muchas virtudes, pero en este caso crea un tremendo problema, ¿no? Como el APRA, el Partido Aprista Peruano, no ganó la presidencia de la República en la época que ayer la Torre era su líder, pero sí tenía en algunas épocas una presencia importante en el Congreso y hasta el control del Congreso, si me pregunten a Belaúnde y su primer gobierno, o a Bustamante Rivero. Entonces, ¿qué pasa? Acuña esa frase de decir que el Congreso es el primer poder del Estado. No, señores, no hay ni primero, ni segundo, ni tercer poder del Estado. En realidad el poder del Estado es uno, que las fuerzas políticas que están en la mesa directiva del Congreso son las mismas, es la misma. Sigue siendo alguien de Alianza para el Progreso quien preside la mesa directiva. Sigue siendo alguien de Fuerza Popular quien es la primera, hasta cargo de la primera vicepresidencia. Es más, el mismo segundo vicepresidente puesto por Perú Libre se queda en el puesto. Valdemar Cerrón sigue siendo el segundo vicepresidente del Congreso. Y este,
El señor Cabero es de la misma agrupación de la señorita Amurús, entonces como que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada en el discurso, no ha cambiado nada en la práctica. No podemos hacernos ilusiones entonces que el comportamiento del Congreso en estos próximos años, por lo menos en este año que viene, cambie en demasía. La lógica de copamiento de entidades o de intento de copamiento de ellas, la lógica de subordinación del gobierno al Congreso, con ciertas concesiones, ya hemos hablado del caso del Contralor, en algunos temas cuando el Congreso no se quiere meter o no conoce cómo meterse, vengan los decretos legislativos para que se deje actuar, entonces sin mayor problema, pero no creo y no veo cambios significativos en la dinámica del Congreso en lo que se viene, por lo menos por iniciativa del propio Congreso. Vamos a hablar ahora del discurso de la presidenta Boluarte y su actitud frente a las actividades de fiestas patrias, que eran una buena oportunidad para poder desmarcarse de algunas situaciones que generan una crisis de representatividad y de credibilidad, legitimidad en ella. Oportunidad lamentablemente desaprovechada. Nada de esto pasó. El discurso de la presidenta, el mío no es tan largo, pero el de ella son 79 carillas, yo lo tengo, y es más, ya lo puse en una revista electrónica que saco, que se llama Derecho y Debate, lo pueden buscar en internet. Era de 79 carillas más un video, que en realidad bastaba con ver el video para sintetizar buena parte de las ideas del discurso. Entonces, esto no se puede considerar como un acto de impericia. Si fuera la primera vez que se hace un discurso del Estado de la Nación, vaya y pase. Pero ya es que es la segunda vez. La primera vez se tomó 3 horas y cuarto. Cuando se hace un mensaje tan largo, esto aburre. Y no solamente ese riesgo de que aburra, sino que la gente le pierda atención a lo que se está diciendo. Y uno pueda entonces disfrazar una serie de omisiones o una serie de imprecisiones peligrosas, porque se está vendiendo unas ideas que después se cumplen de cualquier manera o no se cumplen. De entrada, muchas de las cosas que se han planteado casi en una lista de lavandería en este discurso son las mismas que se plantearon el año pasado en el discurso de las 3 horas y cuarto y que no se han cumplido. Y además esto acompañado por algunos gestos que por lo menos son impertinentes. Mencionaré en este caso algunos, voy adelantando ya. Si estamos, una parte del discurso tenía que abordar, aunque mal abordado, y pues diremos por qué, el problema de la corrupción. No es conveniente, pues, que el hermano de la presidenta, acusado de incurrir en situaciones de corrupción, esté sentado en el balcón y haciendo saluditos con la hermana antes de comenzar el discurso. Claro, él como pariente puede recibir una invitación y tiene el derecho, entonces si ha recibido una invitación, a asistir a la ceremonia en el Congreso. Pero digamos, lo conveniente hubiera sido que no asistiera. ¿Por qué? Porque proyecta una imagen en gestos políticos que son muy importantes. Está bien que yo no sea político, pero he enseñado y he aprendido muchas cosas de ciencia política que es descriptiva y no prescriptiva como el derecho constitucional o el derecho administrativo. Entonces, allí no es un buen gesto. Es un gesto de mostrar poder, a pesar de que me están abriendo un proceso, yo estoy acá en el discurso, a pesar de que soy un cuestionado por corrupción y la señora presidenta se quiere desmarcar de cualquier vinculación con la corrupción propia y de su hermano, el hermano va y se sienta en la primera silla del balcón que le corresponde. Pero por ahí no está solamente el problema está por una serie de omisiones que tiene. Por ejemplo, nada dijo sobre los muertos de Arequipa y Juliaca.
ocurridos al inicio de su mandato. Hizo muchos ofrecimientos, propios más bien de un inicio de gestión. ¿Cuánto tiempo tiene para hacer todos los puntos? Aquí alguien que agradezco me ha alcanzado un resumen en 3 hojas de los temas. Yo tengo un resumen que menos resumen todavía que ese, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo hay para cumplir eso? ¿No? Normalmente lo que se ha planteado en este discurso da para 5 años. Y nuestra actual presidenta, en el mejor de los casos, lo digo por su nivel de aceptación ciudadana, se quedará 2. Y tampoco ha dicho cómo financiaría todo esto. En el Perú tenemos un déficit fiscal pequeño, pero ya para la sostenibilidad de algunas acciones que se tenían que tomar, se ha habilitado un poco a abrir la caja fiscal. Pero no se han incluido toda la lista de situaciones que está planteando el actual discurso. Y llámenme desconfiado, pero cuando uno propone tantas cosas, y hay necesidad de tener recursos. Además, se habla básicamente en este discurso de inversión pública y que hemos destrabado inversión privada, pero todo el mundo sabe que sin inversión, el Estado pone una cantidad de recursos, pero si no hay inversión privada fuerte, no hay posibilidad de crecimiento y menos aún de desarrollo. Pero aquí no se dice con qué. Bueno, el discurso uno puede decir cómo, pero ni siquiera se dice con qué. Y el asunto que riesgo es que o no se hagan las cosas que se proponen o al no haber, tengamos situaciones sin sostenibilidad fiscal y eso significa endeudamiento y eso significa inflación y eso nos perjudica a todos y a todas. Y sobre todo a quienes están en situación de vulnerabilidad. Por lo menos el que tiene un trabajo estable, si el trabajo se cierra, entonces le van a dar una compensación por tiempo de servicios o le van a dar una pensión. Pero, ¿y el 78% del país, de la población económicamente activa del país, que no tiene un trabajo estable y que tiene que trabajar cada día porque si no, no tiene dinero para comer? ¿Qué? Lo dejo ahí. No, nada dijo sobre Venezuela, que ya tenía implicancias graves para el 28. El día 28 que ella hizo el discurso, ya era el día de las elecciones y todo el mundo sabía que las encuestas informales al momento donde ganaba el candidato de la oposición, pero que era previsible por el discurso, ríos de sangre correrán, si se quiere ver esto, el discurso del presidente Maduro era por no irse, y no quiere irse. Ya habrá otra oportunidad seguramente de conversar sobre el asunto Venezuela, ¿no? Eso está para una conferencia más. Entonces, tampoco hay una cuestión que es realmente notoria. No sabía lo que leía. Para quienes han seguido el discurso, hay una parte de él que es muy significativa para ver esto. Cuando está hablando sobre el tema penitenciario, del tratamiento, dice, EP, ¿qué es EP? Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, díganos qué es EP. Ojo, estamos hablando de alguien que es abogada de profesión y que ha estado integrada a un colegio de abogados, a una directiva de Colegio de Abogados de Lima. EP, para quienes estamos en el mundo jurídico, si está hablándose de temas vinculados con el funcionamiento de cárceles, es establecimiento penitenciario. Si se hubiese mínimamente leído el discurso con anticipación, uno se olvidaría de una cuestión como esta. Bien difícil, ¿no? Además, para no fatigarlos en este tema, incurre en varias imprecisiones y algunas peligrosas imprecisiones. En un discurso que obviamente está mal armado, porque hay cosas que repite o que en vez de tocarlas juntas las toca por separado. Entonces se nota mucho que cada ministro, ministra
puso su paquete, pero nadie articuló ese paquete para que hubiera podido ser no de 79 páginas, sino de muchas menos. Y además, la costumbre que se maneja y que se ha manejado también en el Perú es que yo hago un informe corto y el informe largo lo entrego y lo publico en el diario oficial para que la gente se entere con detalle de las cosas. Eso no se pudo o no se quiso hacer. En su introducción del discurso, critica al gobierno del cual ella, al gobierno de Castillo, dice, recibí el país hecho un caos. Entonces, y ella fue ministra, fue vicepresidenta de ese gobierno, y no solamente eso, fue ministra durante casi toda la duración de ese gobierno, salvo en el último mes, donde tuvo ella una discusión con la entonces presidenta del Consejo de Ministros y por eso ya se fue. El que haya cambiado ella de manera drástica de discurso político para complacer a la actual mayoría congresal y con eso poderse quedar en el poder probablemente hasta el 2026 sin tener bancada es otra cosa. Pero yo no puedo decir que estuve 5 años trabajando con Daniel, pero me fue en el sexto, ¿ya? Porque, y en el sexto cae el gobierno de Daniel, que el gobierno de Daniel fue todo un desastre. En su síntesis, entonces, ella no va del periodo, porque eso es lo que hace, es una suerte de resumen inicial de lo que hace, eh, no aclara que muchas de las promesas que hizo el año anterior o en el discurso anterior no se han cumplido y que ahora son repetidas en este discurso. Habla de una recesión que ella encontró, y no es cierto. La recesión se genera en el año 2023. El señor Castillo, bien o mal sacado de la presidencia de la República, se va a fines del 22. La recesión se provoca con ella y con su ministro Contreras, ministro de Economía. Y habla de una recuperación de la economía. Formación mínima en la economía, ¿qué nos dice sobre esto? Nos dice que después de un descrecimiento hay lo que es un rebote. Y básicamente lo que tenemos en el Perú, y sobre todo en el este último trimestre, donde se ha crecido un 5%, y el cálculo que se hace, que hace la Presidencia de la República, es que no se crece menos de un 3,1%, más o menos lo que todo el mundo está de acuerdo, es más producto de un rebote que de acciones concretas que se han hecho, pero por favor, sí, estamos ya entrando a agosto y la mayoría de los ministerios no han gastado ni el 50% de su presupuesto. Entonces, y la inversión privada está absolutamente deprimida. Es más, en el discurso se tiene que destacar que ha aumentado la inversión pública y que se ha destrabado los problemas para la inversión privada, pero miremos índices de entidades confiables y veamos que la inversión privada ha decrecido. Porque, ojo, Chancay, el megapuerto, que es otra historia aparte, entonces no es inversión pública, no es inversión privada, es inversión de una empresa pública china. Cuidado. Entonces, luego se habla entonces, del crecimiento del empleo formal y de la población ocupada en el caso de Lima. Sin embargo, se plantea muy alegremente, digo muy alegremente, no porque no sea necesario ni justo, ¿ya? Se plantea el aumento del sueldo mínimo. ¿Y por qué digo que alegremente? ¿Por qué? Porque en este momento, dato que ya mencioné, 78% de la población económicamente activa no tiene trabajo estable, tiene subempleo o se fabrica el empleo para no quedarse en la calle. ¿Qué va a pasar si el sueldo mínimo no tiene una sostenibilidad? O sea, no hay un dinero que respalde esa mayor inversión en los pocos trabajadores formales que ganan sueldo mínimo. Digo, pocos en proporción a los que deberían ser.
Pues o maquinita para tener más dinero de inflación, o si nuestra amiga aquí presente, entonces una ex alumna mía, Frida Yudiche, entonces, este, entonces decide contratar a otra ex alumna mía, Lelita, que está aquí también, entonces, ¿la va a contratar formalmente o le va a dar un contrato informal? Va a asumir los mayores costos porque no solamente sube el sueldo cuando sube el sueldo mínimo, suben todos los sueldos y suben también todas las eh, circunstancias que rodean al sueldo, ¿no? O sea, suben no solamente la remuneración, también condiciones de trabajo tienen que mejorar o por lo menos tratar de adecuarse. Sí, el sueldo mínimo está desactualizado y hay que actualizarlo, pero esto tiene que tener un respaldo suficiente para que el remedio no sea peor que la enfermedad, para que no tengan, pasemos del 78 al 85% de trabajadores de la PEA mal ocupados o desocupados. Y sobre eso, o el efecto inflacionario que esto puede provocar. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha hecho lo más sencillo, ¿no? Entonces, aquí sí hemos cumplido con la formalidad, que muchas veces se la han saltado, y mandamos el asunto a la comisión que existe para evaluar esto, que es la Comisión de Trabajo, el Consejo Nacional del Trabajo. Entonces, mandamos el paquete, ¿para qué? Para que ellos digan no, y a tal caso no lo hago, y si aún ellos diciendo no, porque no tienen una opinión vinculante, si es necesario ganar legitimidad para el gobierno, pues se haga y que después veamos cómo asumimos los costos. Entonces, eso es peligroso. Es tan peligroso como hablar, entonces, de que estamos satisfaciendo las necesidades en el tema de salud con datos falsos y sin tomar en cuenta una situación que se ha conocido hace muy poco y que es terrible. En el caso peruano, el 51% de la población está en este momento en condición de insuficiencia alimentaria severa o moderada. El 6 millones de los 17 millones y pico que estoy hablando están en condición severa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay días que no comen nada, no hay para comer para 6 millones de peruanos. Y que entre los 11 millones y pico hay por lo menos una comida diaria que no se tiene. Ya se había hecho antes un estudio que decía que el 60% de las familias en el Perú, entonces, no tenían una de las tres comidas diarias. Este dato que nos proporciona a nivel internacional termina ratificándose. Y sobre eso, en el discurso, ninguna precisión. Estamos en el mundo brillante en la cuestión de la salud y hemos sido el país con más castigado por el dengue en el año pasado. Pero bueno, hay que. Entonces, se habla de que hay la promoción de la inversión pública, lo cual no está mal, siempre y cuando haya con qué sostenerla, y que se habla de destrabar la inversión privada, pero ¿realmente hay ese destrabamiento de la inversión privada es real? Miremos nomás si en ese paquete de lo destrabado se pone algunas situaciones de inversión donde con justicia o sin ella, no me corresponde aquí evaluarlo, la población no está de acuerdo con lo que se quiere hacer. Esto puede tener nombre y apellido, tía María. Sounder hace mucho tiempo quiere hacer allí una gran operación, pero lamentable o afortunadamente, véalo cada cual como quiere, lo cierto es que la población de todo el sector del Tambo, donde en Arequipa, donde está ubicada la mina en cuestión, pues la población se opone, el grueso de la población se opone. Entonces, ¿se ha destrabado el problema para la inversión privada allí? ¿O ese discurso de que se ha destrabado es solamente una colección de buenas intenciones? Que cada cual haga su evaluación. Y en esta, entonces después hay un montón no me voy a referir a todos ellos, por cuestiones estrictamente de tiempo, los tengo todos bien mapeados, pero si no, no terminamos nunca.
Entonces, y se nos puede cortar otra vez la grabación. Entonces, en el primer eje habla de infraestructura y mucho después, por lo desarticulado que está el discurso, nos va a hablar de de un ministerio de infraestructura. Esto por lo menos me trae dos preocupaciones. Habría muchas más viendo el texto, te voy a mencionar dos. La primera es que se menciona como un éxito, por ejemplo, la próxima construcción de la vía expresa Santa Rosa. No aclara que con puentes que van a ser provisionales, porque no se previó los puertos definitivos. O sea, uno va a cruzar la nueva avenida Santa Rosa, que va a llegar desde, que ya existe, hasta el Óvalo Salón, que es el principio del Callao antiguo. Entonces, va a prolongarse esto y va a haber una salida al nuevo terminal del aeropuerto. Ya, muy bien. Pero no se previeron puentes definitivos y vamos a tener que poner puentes provisionales para que se... Pero además que eso, obviamente, la señora se tomó 5 horas, pero de eso no dijo nada, ¿no? Entonces, y la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Muy bien, el Perú lo necesita. Por la ubicación del aeropuerto, el aeropuerto es estratégico. Han pasado 41 millones de personas y no como se dice para hacer turismo en el Perú. Han pasado por la ubicación geográfica, que está el aeropuerto mucha gente, para pasar de Lima a Cusco o para pasar de Lima a ciudades de otros países. Pues hay que decirlo, como es la verdad. Y entonces, pero curioso, tampoco advierte que en esta segunda terminal del aeropuerto no se ha hecho con un ingreso peatonal. Entonces, a diferencia de lo que pasa con la primera terminal, la que hoy existe, la que hoy funciona, que uno puede ir con un taxi, puede irse en un transporte colectivo, medio aplastado, pero no hay llegar, o puedes llegar a pie y entrar por la puerta peatonal llevando tus cosas. Y por eso se ha puesto no solamente un hotel en el aeropuerto, sino un Holiday Inn muy bien puesto enfrente, porque la gente puede cruzar y llevar sus maletas. No, pues, no hay entrada peatonal en la segunda terminal. No se ha previsto. Vamos a ver cuando eso esté listo, qué problemas nos pueden llevar. Imprecisiones también cuando plantea el Ministerio de Infraestructura. Como idea, es una idea sugerente y sin duda el empresariado peruano, cansado de los trámites burocráticos, quiere, en vez de entenderse con un montón de unidades ejecutoras, con un solo ministerio que concentre estas unidades ejecutoras. Pero hay que hacerse varias preguntas al respecto, porque hay un proyecto de ley que está dando vueltas por el Congreso, pero ese va a ser el proyecto de desarrollo del ministerio. Recuerden que los gobiernos crean los ministerios, pero que tiene que haber una aprobación del Congreso para el sostenimiento de lo mismo. Sobre todo si ese ministerio no va a crear nuevos presupuestos, sino va a haber la asignación del presupuesto de otros ministerios. Se está hablando incluso de la fusión de algunos ministerios, ¿no? Se ha dicho que van a ser dos, o sea, de cuatro van a quedar dos. No se sabe todavía quiénes, porque la presidenta no lo dijo, cuando se ha entrevistado a algunos ministros, de hecho que no están autorizados, bueno, los misterios de la política peruana. Pero bueno, entonces van a llevarse a este nuevo ministerio 17 unidades ejecutoras. ¿Qué quiere decir? Las partes de un ministerio o de una entidad pública que son las que pueden gastar la plata. Yo he sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, pero si no soy el responsable de la unidad ejecutora, puedo hacer sugerencias, puedo pedir que me compren un escritorio nuevo, puedo pedir que me compren material, puedo pedir que me contraten personal, pero si no quieren o no tienen el dinero para hacerlo, no lo van a hacer, porque para eso tengo que tener una unidad ejecutora. Entonces, no es cualquier cosa mover 17 unidades ejecutoras. Pongo el ejemplo. En esas 17 unidades ejecutoras que se van a mover está Provías
y Provías descentralizado. Provías y Provías descentralizado por sí mismas son el 35% del presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo se va a sostener ese ministerio si es que permanece? Porque como no sabemos qué ministerio se va a fusionar y qué ministerio va a desaparecer, pero en el caso que se mantenga, ¿de dónde? O el ministerio se va a convertir solamente en una cuestión meramente de carácter normativo o indicativo, porque para la regulación ya el transporte se tiene un regulador y para las cuestiones de telecomunicaciones ya se tiene un regulador. No sé, que alguien me lo cuente y despacio. Bueno, y dónde, y las obras, porque la coordinación sería de un ministerio, o sea, de una coordinación de gobierno central. ¿Cómo quedan las obras que están haciéndose o por hacerse de unidades de territorio subnacional? O sea, las obras de gobiernos regionales y las obras de gobiernos locales. ¿Cuál va a ser el nivel de participación de este Ministerio de Infraestructura en lo local y en lo regional? No se sabe, no se opina. Entonces, esto tendría como consecuencia la fijación hemos dicho, la fusión de ministerios. Ya se ha hablado de dos pares de dos. ¿Cuáles? No se sabe. No se dice cómo, no se dice en qué tiempo, no se dice qué personal queda y, con qué, y tampoco en función de qué criterios quedaría ese personal, porque obviamente si yo fusiono ministerios, hay direcciones, lo hemos visto muchas veces en otras actividades generadas aquí por el equipo del CEP, y también en mis cursos y mis conferencias, pues tenemos que las reparticiones públicas tienen órganos de logística, órganos de mantenimiento, claro. Si vas a fusionar dos ministerios, ¿vas a tener dos oficinas de logística? No, vas a tener una. ¿Y dónde va ese presupuesto de esa una? ¿Y dónde van las personas que van a trabajar en esa una? ¿Cuál va a ser el criterio para que la señora Judicia se quede y nuestra amiga Elita se vaya? No se sabe. Entonces, ¿cómo se van a manejar esos recursos humanos en el interín? Porque, ojo, instalar un ministerio como este toma por lo menos 2 años. Ya que estamos fusionando, estamos contratando, estamos... No, desde el hecho de lo que significa crear, establecer un local, crear toda una membresía, o sea, hay que crear papeles, hay que crear toda una serie de sellos, logotipos, etcétera, etcétera. Eso no es gratis. Y no se hace de la noche a la mañana, porque para los que trabajamos derecho administrativo, sabemos que se tiene que hacer, pues, o adjudicaciones directas, si es una cosa muy pequeñita, o tienen que hacerse licitaciones, y a veces licitaciones de cobertura internacional. Entonces, no hay un ministerio que no se instale a cabalidad sin menos de 2 años. ¿Y en el interín qué? ¿Cómo se manejan los recursos humanos? ¿Cómo se manejan los recursos económicos? ¿Cómo se manejan los recursos logísticos? Mientras tanto, no tenemos mayor precisión al respecto. Dejemos el tema infraestructura y pasemos a otro tema muy importante en el discurso. Si algo se queja la mayoría de la ciudadanía en el Perú en este momento es una condición de inseguridad ciudadana. A mí no me ha pasado. Yo iba en mi silla de ruedas, un sitio que está en 4 cuadras de tratamiento, y pan, me ponen una pistola aquí cuando me está llevando la persona que me asiste. Entonces me pone una pistola acá y me dice, del celular. Obviamente, tengo un celular nuevo y con otro número porque ese chip ya deben haberlo utilizado para 20 cosas. La verdad es que con eso he perdido la mitad de información que tenía, pero bueno, ¿qué se va a hacer? No me voy a hacer al héroe para tratar de oponerme y finalmente no podría estar, entre otras cosas, dictándoles esta conferencia. Entonces, hay la propuesta de cambiarle el nombre del Ministerio del Interior por, uy, se nos fue la señal.
Lo escuchamos, doctor. Ya, pero yo quiero que también se nos vea. A ver, ya estamos, ¿no? Sí, ya estamos, ya los vi. Entonces, se habla de la creación de el Ministerio de Seguridad Pública. Esto va a generar, independientemente, costos innecesarios. De entrada, a todos los locales del actual del Interior hay que cambiarle de nombre. De entrada, a toda la papelería y todas las actividades hay que cambiarle de nombre. Y técnicamente, que es lo que más importa, hay un tremendo error. Hoy en día, los llamados ministerios del Interior no hacen básicamente labor de seguridad pública. Seguridad pública es controlar las calles, asegurar que no haya problemas ahí, que está muy bien, hay que reforzar eso. Pero básicamente lo que enfrenta un ministerio que hasta hoy se llama el Interior son problemas de crimen organizado. El problema en el Perú es el Tren de Aragua. El problema en el Perú son las grandes bandas del narcotráfico, de la tala ilegal, de la minería ilegal, entonces, de la trata de personas, de la tala ilegal, minería ilegal, la trata de personas. Ese es el gran problema. Y para eso lo que se requiere en los modernos ministerios de gobierno, del interior o como los quiera llamar, la tarea principal es la tarea de inteligencia. Y además una labor que tiene que tener una articulación adecuada con otros actores, no solamente de la sociedad civil, sino también de mismas reparticiones estatales, obviamente con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con los ministerios de Economía, entonces los gobiernos regionales, los gobiernos locales, se crea este nuevo Ministerio de Infraestructura, también con ellos. Entonces, ¿qué ganamos en términos técnicos, pareciendo que nuestra única preocupación son lo que es la seguridad pública, que es importante cuidar que el funcionamiento de la libertad individual, de libertad personal, no sea restringido abusivamente por cualquiera de cualquier manera, ¿no? Un Ministerio de Interior va a más, como dirían los catalanes, mucho más de allá que eso. Se plantea también en el discurso que tenemos amanecer seguro, que tenemos retorno seguro, o sea, programa de cuidado en las mañanas, cuidado mañana en las tardes, que el Greco, entonces no estamos, y es Greco con doble C, no es el pintor, entonces, que es este grupo especial en contra del crimen organizado, donde se ha unido a la unidad de inteligencia con la unidad de sentido táctico, lo cual es lógico, pero resulta absolutamente insuficiente. Los índices de inseguridad ciudadana y la percepción de inseguridad ciudadana en el Perú es altísima, incluso comparado en términos latinoamericanos. Y además de eso, a pesar de las críticas que puedan existir y algunas de ellas válidas, ¿ah? No es el momento de entrar en detalle sobre esto, es un error técnico y táctico desactivar a la DIVIAC. Si en este momento, por lo menos en este momento, los directores de la investigación penal están en el Ministerio Público, son los fiscales o las fiscales. Y no hay para ellos un apoyo, sobre todo para enfrentar directamente al crimen organizado, las investigaciones que tienen que hacer, no se investiga nada, menos aún cuando el mismo Congreso aprobaba una ley reduciendo el plazo de la colaboración eficaz. Por ejemplo, por otro lado, lo que se dice que en referencia a tráfico de drogas es engañoso. ¿Por qué? Porque se dice han disminuido las áreas de cultivo. Sí, pero hemos subido en producción de cocaína. Hemos vuelto a ser el segundo país en producción de cocaína. Y con respecto a trata de personas, que hoy día es un día especial, recuerden, Día Mundial sobre la trata de personas.
No se, entonces, minería ilegal, tala ilegal, lo que se dice es insuficiente, en tanto y en cuanto no se entiende que, primero, de tala ilegal se habla en otra parte. ¿Y acaso la tala ilegal no está vinculada con el narcotráfico, con la minería ilegal? Y entonces, claro que sí. ¿Para qué se vuelan en el Perú todos los años un promedio de 39, lo que sería el equivalente de árbol de foresta original? No. 39 estadios es lo que se vuelan todos los años en el Perú. Claro, para poder hacer minería ilegal y para poder poner avionetas para narcotráfico o cultivar coca. No nos engañemos, para eso se hace. Y eso obviamente los campamentos de minería ilegal y los campamentos de narcotráfico son los a los que atraen, entre otras cosas, a la esclavitud moderna, o sea, a la trata de personas. Tampoco se han apuntalado algunos, algunos cultivos alternativos. Eso está muy flojo en el caso peruano. Tampoco se han apuntalado, entonces, actividades alternativas. Hace mucho tiempo, por ejemplo, no se habla de algo que en el Perú se hizo mucho, con gran importancia, que era tiempo libre. Es más, ahora tenemos alcaldes, como el de mi distrito, Miraflores, para el que está fuera del país, son distritos, son circunscripciones más o menos grandes de las ciudades, entonces, en las cuales tienen su propia autoridad que decide, alcalde o alcaldesa. Bueno, el alcalde de mi distrito dice que no se usen los parques, porque el parque tiene que estar bonito, bien cultivadito, para que la gente lo mire. Entonces, si quiere hacer su pequeña fiestita ahí, si quiere hacer su actividad deportiva ahí, no, no, no. Ha habido que haber una reacción ciudadana casi de amenaza de revocatoria y corriendo firmas para la revocatoria para que ese alcalde se pague. Pero ¿cuánto se habla ahora de tiempo libre y cuánto se desarrolla tiempo libre? Antes el Estado tenía incluso una repartición que se llamaba Copuit, que hacía un trabajo muy interesante al respecto. Nada, ahora no se dice nada, no se habla nada. Pero lo dejo allí, tengo un esquemita muy largo, pero ya estamos por la hora y minutos exponiendo, entonces tenemos que ir acabando. Gestos inconvenientes. Ya he mencionado alguno en el discurso. El hermano de la señora Boluarte sentado y haciéndole saluditos a la hermana con las acusaciones que se está haciendo contra él. Que puede ser inocente, yo no lo sé. No soy ni el fiscal ni el juez de ese caso. Pero flaco favor hacia la imagen de la hermana que vaya, salvo que lo que se busque, no lo sé, sea de parte de él de fortalecer su imagen propia, ¿no? Yo sí tengo poder y tengo tanto poder que me atrevo a venir a pesar de los cuestionamientos a la gente. Yo no hago especulaciones, lo dejo ahí. Pero en el mismo desfile hemos visto algunos actos, algunos gestos incómodos. Para quienes siguen la trayectoria de lo que ocurre en el Perú, el apellido Oscorima no es un apellido desconocido, es el apellido del gobernador regional de Ayacucho, que dice que va a ir a la reelección, o va a postular a la reelección, en el cual entonces hizo préstamos, ¿no? De joyas, entonces, y de relojes muy caros a la presidenta de la República. Reconocidos y la presidenta tuvo que salir a decir que era su huayqui, que es en realidad un mal uso del quechua, porque el huayqui es un término que se usa para amigos entre hombres, no de una mujer a un hombre, pero bueno, tampoco esta es una clase de quechua. Entonces, a esa persona le corresponde ir a la ceremonia, sí, es un gobernador regional, pero pues los ministros no pueden ponerlo al lado suyo y ponerse a conversar como si fuera su amigo toda la vida. Y la presidenta de la República, para querer desmarcarse de ello, hace un gesto de falta de protocolo. Y en el Estado, el protocolo es vital. O sea, no puede
hacer como que saluda a todos los costados y le pone hace un giro en el cuerpo para no saludarlo. Si está ahí, tiene que saludarlo. Lo que tuvieron que hacer es no tenerlo mezclado entre los ministros porque no le corresponde. El gobernador regional no tiene categoría del ministro. El magistrado del Tribunal Constitucional sí, el congresista sí, el miembro de la Junta Nacional de Justicia sí, el fiscal supremo sí, pero no, no tiene por qué estar en eso. Entonces hay sus sitios en las gradas del desfile donde tienen que estar. Lo que tuvo que haber es salir de protocolo y decirle, mire, señor Oscorima, su sitiecito está un poquito más arriba, ¿ya? Y el gesto ya terrible, ¿no? Está bien que nos diga la señora que es la madre de todos los peruanos, pero que frente a una acusación de un ciudadano, ciudadana cualquiera, que no debió hacerla, porque entonces es muy bonito poder acusar a la gente sin capacidad de defenderse, entonces la acusa de corrupta y la otra le dice tu mamá. Por Dios, con su investidura no cabe eso. El que tiene un alto cargo público, hoy día tiene el más alto cargo público del Estado peruano, tiene, tiene que aguantar la crítica pública. Y a tal caso, hay maneras más adecuadas de reaccionar en estas cosas. No contestas ahí, te callas ahí, contestas después. O contesta algún ministro por ti. Esto lo único que hace es reforzar la idea que se tiene de una presidenta alejada de la población, no quiere dar declaraciones a los medios de comunicación, o las ha dado después de gran esfuerzo, mucho tiempo, que no declaraba a los medios, de una presidenta que produce una imagen frívola y que recurre a diferentes mecanismos con tal de quedarse. En síntesis, para poco o nada parece que está cambiando. Y cuando hay muy importantes retos que afrontar. El reto de la no aceptación del otro, en el Perú el que piensa distinto es enemigo. El reto de la insuficiente infraestructura. El reto sobre qué se entiende como los derechos y el derecho, si quieren, en términos generales, las reglas de juego y lo que cada cual puede exigir para satisfacer sus necesidades humanas básicas. El reto de la ausencia de servicios o de calidad en los servicios públicos que se dan, y en los privados también, ¿no? Y en los privados también. El reto de la desprotección de los sectores más vulnerables. Yo, como una persona, espero, según mi médico, dice que coyunturalmente discapacitada, entonces voy mejorando felizmente después de 4 años. El Me encuentro en un distrito residencial donde las rampas están rotas y donde hay locales que ni siquiera tienen rampas para entrar. Y ya no les cuento sobre lo que pasa en algunos otros lugares frente a los problemas que hay para poder instalarse. Sobre eso el discurso no ha dicho nada. ¿Ya? Entonces, el reto del diseño institucional seguimos teniendo, no ha habido ninguna propuesta en un país donde la Constitución que decían que era inmodificable ha sido modificada muy frecuentemente en estos últimos tiempos, ninguna propuesta de modificar el diseño constitucional institucional del país, el reto de la improvisación y de la falta de planificación, tan improvisado fue el acto que vimos que ni siquiera sabíamos lo que era EP, y nadie tiene idea de entonces de qué ministerios se van a fusionar y cómo se va a construir este ministerio de infraestructura y por qué cambiarle el nombre al Ministerio del Interior. Entonces, con todo lo que ello puede acarrear el resto de la crisis de representación, lejos de ser resuelto. En el Perú, el Congreso, el gobierno tienen menos de 2 dígitos de aceptación y en algunos casos, en algunas regiones del país, su aceptación es un error estadístico. El reto de la corrupción, sea la corrupción dura o la corrupción blanda, sea la corrupción del dinero recibido por un soborno o la gestión de intereses para favorecer, colocas a alguien allí, cuando salgo la puerta giratoria de algunas instituciones, paso de ser administración a
a trabajar para los administrados en el mismo rubro de actividad. Entonces, básicamente, no vemos que nada haya en el fondo cambiado con respecto a las lógicas, de las dinámicas del Congreso y del gobierno con estas últimas manifestaciones de quien preside el Congreso y de quien preside la estructura gubernamental. Y esto es peligroso. El peligro se da, y ya voy terminando, el peligro se da porque estos problemas no pasan, sino pisan. Y la historia peruana ha demostrado. Entonces, la historia han demostrado que si no hay voluntad dialógica, o sea, de conversar, de tratar de establecer consensos básicos y de procesar nuestras diferencias, se pasa del susurro al estallido. Se pasa de una situación de disconformidad al no soportar la disconformidad. ¿O no es lo que vivimos a final del 22 en buenas partes del país? Si no nos ponemos de acuerdo generando estos consensos básicos, buscándolos por lo menos, procesando las diferencias, y tiramos para adelante, por decirlo, sin pensar en el interés general, sin pensar en la atención de lo que son necesidades humanas básicas y que la generación de condiciones de desarrollo integral de cada una de las personas, sobre todo los sectores vulnerables, corremos un tremendo riesgo. Ya una amiga mía periodista decía que somos un país donde vivimos en peligro. Yo añadiría que si seguimos por esta ruta podemos ser un país que no tenga futuro, tristemente. Muchas gracias por haber escuchado esta exposición. Hubiese querido que sea más corta, pero eran muchos los temas que comentar. Y ahí lo dejo para ver si hay todavía la expectativa de alguno o alguna de las personas que nos están siguiendo de hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias. Doctor, buenas noches y buenas noches con todos. Yo tenía una, no sé si la palabra es una pregunta, pero mientras usted hablaba y iba exponiéndonos, tan gráficamente la realidad, yo iba pensando en el tema de qué nos queda, ¿no? Es decir, este discurso presidencial se evidencia que no existe un plan robusto que tenga como objetivo el desarrollo del país, que eleve el PBI, no sé, que lo mueva al siguiente nivel, sino que más es un conjunto de acciones reactivas, improvisadas, diría yo como que aisladas, ¿no? Ni siquiera se ve que forman parte de un sistema, ¿no? Entonces me quedo pensando en qué nos espera, porque entiendo que hace poco se modificó la ley, no, no es la ley electoral, es ¿cómo se llama esto? Esto que ahora eleva el porcentaje de los electores que votaron la última vez para crear un partido Sí, político, claro, ¿no? claro. No, no, Ya, no. Y hay otras normas. organización política creo que está, creo que es esa ley, ¿no? Claro, se ha Perdón, modificado la ley de organizaciones políticas y se ha establecido que el margen para poder, creo que se ha primero triplicado, creo. Sí, primero que no hay partidos regionales, ¿ya? claro. Y Ujú. segundo que lo que se ha hecho es aumentado las condiciones para la generación de una agrupación política. Doctor, solo para terminar mi preguntita, mire, si con esto que ha pasado, o sea, con este discurso presidencial que ya usted no ha analizado, y con esta de la ley de las organizaciones políticas, si tenemos un líder preparado, con ideales políticos de desarrollo al país, con un plan de gobierno, prácticamente le va a quedar aceptar una invitación a un partido político y alinearse con con esos ideales de partido político. Posiblemente ni comulgue con el ideario de ese partido político, pero el crear un partido ya casi va a ser muy poco probable. Entonces, era como una meditación de nos espera más de lo mismo. Estamos, es decir, era un poco por ahí mi comentario, ¿no? Vamos Muchísimas por, gracias por la no, presentación. más bien gracias por la pregunta, muy interesante. A ver, vamos estableciendo algunas precisiones. En primer lugar, a pesar de que se han agravado los requisitos, sí hay muchos partidos. Es más, se calcula que vamos a terminar con unos 30 partidos inscritos.
El problema es que si los partidos son solamente cobertura nacional, la representatividad que pueda tenerse en decisiones subnacionales se hace menor o mínima. Recuerda que el Senado que se está creando para el 2026 es básicamente de composición de distrito electoral único, ¿ya? Con alguna cobertura muy pequeña para las regiones. Recuerda además que se suprimieron las PASO en los hechos. O sea, no hay primarias y la estructura partidaria es la misma. Ya hablar de ideario a los partidos en Perú, bueno, a nivel mundial hay una crisis de lo que es partidos sostenidos en ideologías. La mayoría de los partidos son partidos carpa y en el Perú, en realidad, son cascarones electorales con líderes carismáticos. Poco más que eso. Entonces, asumiendo que si hubiese un partido con una plataforma muy clara, sí, pues, va a tener un problema muy serio para poner en práctica cualquier plan, por más bien diseñado que esté. En primer lugar, porque tenemos la función pública como carrera sostenida en el Perú no existe. Puede estar trabajando Daniel, Frida y tú, es lo mismo, ¿ya? Pero entonces tú eres 728, Frida es 276 y Daniel es CAS. Y por ahí de repente alguna institución se ha recogido al sistema salud. Y el porcentaje, obviamente, hay que entrar a la administración por concurso, pero el concurso toma su tiempo. Entonces, ¿cuántas son las personas calificadas que tú vas a poder colocar en las diferentes reparticiones administrativas para que tu plan de trabajo funcione? O sea, yo no digo que es imposible, pero la situación del país hay que ser conscientes que es difícil. Y si no ponemos de nuestra parte para generar consensos, o procesar las diferencias, no vamos a avanzar. Nuestro país está decreciendo, no está creciendo. Y el nivel, aun cuando llegáramos al 3,1% de aumento del PBI, no es suficiente. Se necesita para sostener lo que tenemos, crecer a un 6%. Y con suerte vamos a crecer un poquito más que la mitad de eso. Entonces es el momento de plantearse las cosas en serio, de privilegiar entonces en los acuerdos que se llegue el interés general y dentro del interés general atender de manera preferente a los sectores más vulnerables. Los derechos han sido construidos para eso, para satisfacer las necesidades básicas de las personas y permitir su desarrollo humano integral. ¿Y quiénes tienen más impedimentos para eso? Los más vulnerables. Entonces, aquí o tomamos una perspectiva de conjunto y de máximo consenso o no vamos a ver la luz de la salida del túnel. Vamos a seguir en el túnel, si no nos vamos al hoyo. Lamento decirlo. Yo siempre soy un optimista y tengo esperanza que vamos a encontrar la salida, pero que en este momento no es sencillo, no es sencillo. Que en este momento ni el Congreso ni el gobierno están tomando las actitudes adecuadas para ello, creo que eso lamentablemente se impone como una verdad en la política. Sin hacer una evaluación política, solamente es una evaluación estrictamente técnica. Gracias, doctor. No, por favor. No sé si hay alguna otra pregunta, Daniel. Gracias, doctor. Agradecemos también a la participante que haya podido realizar su pregunta. Más que una pregunta, quisiera pedirle su opinión igualmente respecto a si en el Perú podría ser de acá, bueno, de cara al futuro, no tan largo tampoco, ¿no? Si podría tomar las acciones que se ha tomado en Argentina respecto a la reducción de ministerios. ¿Qué tan probable y efectivo podría ser esa medida, doctor? A ver, si la pregunta es, ¿tenemos demasiados ministerios? La respuesta es depende. O sea, es que lo que tenemos que tener claro a Daniel, amigos, amigas,
es que el ministerio se genera como un espacio de responsabilidad política frente a ciertos sectores de la administración que yo quiero de alguna manera articular y promover. Entonces, ¿qué pasa? En un esquema como el de mi ley, donde se reclama libertario y donde todas las iniciativas van en base a los particulares y vamos nuevamente al discurso del Estado mínimo, claro, el ministerio que existe es el ministerio que estorba. Entonces, eso tiene que manejarse con más cuidado en un país, en un Estado como el peruano, cuya constitución reclama ser una economía social de mercado, donde entonces allí lo que tenemos es, por un lado, subsidiariedad, pero por otro lado, solidaridad. Entonces, no es solamente la reducción de la actividad estatal, sino la proyección de la actividad estatal a, por ejemplo, quehaceres regulatorios, a quehaceres de supervisión, a quehaceres, ¿por qué no decirlo?, de sanción. Entonces, la cosa no es tan sencilla. O sea, no es un machete en la lógica nuestra, como está aplicando mi ley, en lo que se tiene que usar. Es un bisturí. Y se quieren reducir ministerios, yo no estoy opuesto a la reducción de ministerios. ¿Ya? Es más, aquí en el Perú se crearon ministerios que ya no existen más, el Ministerio de la Presidencia, por ejemplo. Pero, ¿cuál va a ser el sentido de esa reducción de ministerios? ¿Cuáles son los criterios que se van a aplicar? ¿Qué competencias van a ser atribuidas al nuevo ministerio que agrupe a otros? ¿Cómo se van a manejar estos sectores? Si va a haber un ministerio como el Ministerio de Infraestructura, que es un ministerio que va a jugar a ser transversal en muchas acciones que vienen haciendo ahora los ministerios, ¿qué unidades ejecutoras pierden esos ministerios? ¿Con qué personal se quedan esos ministerios? ¿Con qué organigrama se quedan esos ministerios? ¿Cuál va a ser la gobernanza de esos ministerios? Sea, no es una respuesta para sí o no, no es tan fácil, ¿ya? Y lo peor de todo es que aquí se nos ha planteado en el discurso presidencial una idea sugerente, ¿no? Tengamos un ministerio de infraestructura y otra idea sugerente, tengamos fusión de algunos ministerios. Pero no hay ni síntomas ni indicaciones de por dónde, como dirían en España, por dónde van los tiros. Ese es el problema. Y además que lo plantee un gobierno que en el mejor de los casos está a 2 años de irse, con un Congreso que en el mejor de los casos también está a 2 años de irse, ojo, armar un ministerio y además al mismo tiempo desmontar otros, toma un promedio de 2 años. ¿O no vemos los problemas que se están generando sociales ahora en Argentina de la gente que trabajaba en un ministerio que ahora ha sido fusionado con otro que se ha quedado sin trabajo? Y ya no hablemos de los problemas logísticos, ya no hablemos de los problemas de manejo de presupuesto, ya no hablemos de los problemas de decisión política, como en Argentina formalmente, más que realmente, es un país federal, con cual el nivel de descentralización mayor que aquí. ¿Cómo quedan, si se fusionan ministerios y se cambian las competencias a nivel de gobierno central, la relación de ese gobierno central con gobiernos subnacionales? O sea, más duro todavía en un país que dice ser federal, donde las cosas se deciden más desde el espacio subnacional que del espacio nacional. Entonces Argentina ahorita está en la decisión puede ser acertada para muchos, pero es muy dolorosa de llevar a cabo, porque una decisión así tiene que estar muy claramente planificada y muy claramente sostenida. Está bien, para muchos el gobierno del kirchnerismo y el gobierno de Fernández, que era lo mismo, porque tenías a la señora Cristina de vicepresidenta, entonces fueron un verdadero caos en un estado que siguió siendo un estado casi no de bienestar, sino de providencia,
y que malgastó los recursos de un país que fue un país muy rico, pero que como no tiene petróleo y está en este momento malbaratando sus campos, que era su riqueza principal, bueno, que había que hacer ajustes, había que hacer ajustes, pero claro, los ajustes tienen que ser de bisturí, no de machete. Con esto no estoy descartando la posibilidad de fusionar ministerios, pero me preocupa si la idea es de machete y no de bisturí, porque ahí vamos a generar problemas que en este momento no existen, o existen, pero pueden agravarse. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser los filtros contra la corrupción con un ministerio como el de infraestructura que puede acaparar todos los contratos de obra, todas las concesiones que se hagan y la promoción de la inversión? ¿Se han pensado los filtros suficientes o no? ¿Cómo vamos a evitar, ya no digo el soborno, la puerta giratoria, de que el que está en el Ministerio de Infraestructura termina su periodo ahí y termina trabajando para un proveedor del Estado? Hasta ahora, misterio, misterio, misterio. Entonces, para cerrar con tu pregunta, querido Daniel, no estoy en contra de que se fusionen ministerios, pero tiene que ser una decisión meditada, tiene que ser una decisión sostenida y tiene que ser una decisión, en lo posible, lo más consensual. Si no, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y ahí me quedo. Gracias, doctor. Efectivamente, ¿no? Estos temas son muy importantes debatirlos, ¿no? Y lamentablemente a veces es un poquito difícil poder encontrar mesas, debates, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Y que se puedan realizar desde la manera más sincera y sin intereses de repente de por medio. Por eso es Sí, que, pero esto suele traerme problemas, pero en fin, yo prefiero que las cosas se digan porque tenemos mucha costumbre en el Perú de no decir las cosas y eso a la larga nos lleva a problemas más graves, ¿no? correcto, doctor. Bueno, pero bueno, la sinceridad, o al menos como digo, estas mesas terminan por ayudar mucho, ¿no? A las personas que nos van a escuchar y que nos están escuchando. Mi doctor, entonces, otra vez agradecidos con usted por la disertación, como siempre, esperando poder contar con usted en futuras oportunidades. Agradecemos también a todos los que nos han seguido en las redes sociales. En esta plataforma estaremos trayendo posteriormente más eventos parecidos y más eventos de derecho. Si tiene palabras finales, doctor, lo escuchamos para darle Bueno, como diría un cantante de hace algunos años, Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Entonces, agradecido a ti y a la estructura del centro por promover esta actividad. Agradecido a quienes, siendo un día de semana, se han quedado hasta esta hora y han hecho, en algún caso incluso, muy interesantes preguntas. Y siempre a disposición de poder plantear temas que permitan, por lo que se dice y por lo que no se dice o no se sabe decir, por lo menos el debate, la reflexión, el análisis y la construcción de respuestas, ¿no? Nuestro país es un país de diagnósticos, no suele ser un país de diagnósticos, y por eso muchas veces estamos como estamos. Entonces, las cosas hay que debatirlas con altura, hay que presentar las discrepancias de de manera calificada, sustentada, y hay que proponer, y hay que proponer. No solamente basta con diseccionar al muerto, sino si sus órganos sirven, hay que comenzar a asignarlos a otras personas que le van a dar la vida a quien ya fallece. Bueno, muchas gracias, hasta siempre y estamos en contacto. gracias, doctor.
Buenas noches con todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.